Entonces, ¿cómo puede la casa de Efraín volver a ser rebaño de Israel si para que así sea aparentemente se tiene que romper la Torá? ¿Acaso Elohim realmente se equivocó en su profecía? Este ha sido el mayor misterio de la historia y la gran mayoría de los cristianos y los judíos ignoran de su existencia, y los que sí saben que es un problema no han podido resolverlo. Todos, menos el instrumento escogido, el apóstol Pablo. Dice la escritura, instrumento escogido es este. No era instrumento escogido porque sí, era porque era el único que Dios iba a utilizar para resolver todo el desbarajuste que le acabo de decir. Mire lo que dice Pablo en una cita que habíamos leído antes, pero luego ahí está. Son pepitas de sabiduría que la escritura tiene, pero este mensaje estaba escondido porque mucha gente no lo habíamos visto antes. Pero el Señor nos está en estos últimos tiempos dando entendimiento para ver la Biblia por lo que es. Romanos 7:1. Hermanos, ustedes que conocen la Torá, y ahí nos detenemos porque en la Reina Valera dice, le voy a hablar a los que conocen de la ley, y si tú no conoces de la ley, mejor pues no te está hablando a ti, ¿verdad? Tendemos a ignorar esas frases. Te está diciendo, voy a hablar con los que saben de la Torá. Hermanos, ustedes que conocen de la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras ese hombre vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras su esposo está vivo. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal, y si se une a otro, no es adúltera. ¿Se lo leo otra vez o lo entendió? ¿Quién era el esposo de Efraín? Yahvé. ¿Por cuál motivo se divorció de la casa del norte? Por adulterio. Según la Torá, ¿podía una mujer divorciada regresar con su primer esposo luego de estar casada con otro? No. Y según Romanos 7, ¿cuál es la única forma en que una mujer pueda librarse del delito de adulterio? Que su esposo se muera. Y Elohim mismo murió por su esposa. Esa es la muestra de amor más grande de la historia. Elohim mismo murió por su esposa. Cuando Yeshua murió en el Calvario, lo hizo para librar a su esposa adúltera del pecado y de la condenación, para libertar a la casa de Efraín del pecado. Romanos 5:7 dice, ahora bien, es un evento raro el que alguien ponga su vida aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena uno tendría valor de morir, pero Yahvé muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Yeshua murió por nosotros. Tan grande es el amor del Señor que dio su vida para sacarnos del pecado. Pero no acaba allí. La expiación no requiere resurrección. Es decir, según la Torá, no hay ningún sacrificio que requiera la resurrección del animal muerto, ya que el perdón de pecados está en la sangre, no en la respiración. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, si tú eres perdonado de tus pecados al morir el animal, y en este caso al morir Yeshua, que fue el cordero puesto por Adonai por propiciación, entonces Yeshua con que hubiera muerto era suficiente para ser perdonados de los pecados. Entonces, ¿para qué resucitó Yeshua? Si en la Torá no dice que el animal necesita resucitar, ¿por qué Yeshua sí resucitó? Lo hizo para crear un esposo elegible para que se case su novia. Romanos 7:4 dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Es decir, el Señor mismo murió por ti para libertarte del pecado, pero resucitó para que no te quedes nada más libertado del pecado, sino para que tengas un compromiso con quien vive por ti y te santifiques para que un día te puedas casar con Él. Porque las bodas del Cordero vienen solamente para aquel que ha recibido el perdón de sus pecados y que se santifica durante el tiempo de la recepción de la gracia, y dice, y hace buenas obras de las cuales Dios estableció desde antemano para un día volver a verle. No estás muerto a la Torá, estás muerto a la ley del pecado, de la muerte. Hay muchos tipos de leyes en la Biblia. Dice, así que también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías. Ok, este versículo es la continuación del anterior que acabamos de leer, donde dice, así como el esposo se murió y ya la ley no se le aplica, así tú también estás muerto a los delitos y pecados tuyos, para que ya la ley del pecado, o sea, la ley que rige a los pecadores, no se te aplique a ti. Ahora vives para el Mesías.
¿qué dice la Escritura? Ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí. Entonces, cuando habla de la ley, no se está refiriendo a la ley de Dios. Dice, estás muerto a la ley del pecado. Por eso más adelante dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal, ni presentes tu cuerpo para hacer pecado, porque tú ya no eres esclavo del pecado, sino que ahora preséntate para Mesías, porque eres siervo de la justicia. Entonces, la ley de la cual aquí Pablo está hablando no es la ley de Dios. Te está diciendo que aquí tú ya no eres propiedad de la ley del pecado. La ley del pecado es la ley que te indica que hagas pecado, no es la ley de Dios. No quiere decir que la ley ya no existe, ¿verdad que no? La ley sigue existiendo. Pero tú ya no tienes un compromiso con alguien que ya se murió. Tu compromiso al pecado ya no existe porque ya te moriste al pecado. Como Judá cree que Efraín ya no es pueblo y no reconocen a Yeshua como el Mesías, no entienden el significado de su muerte. Entonces ellos creen que solo ellos, los judíos, son Israel. Pero la Escritura es clara en decir que Yahvé hará de los dos pueblos uno solo. Y será luego de eso que vendrá la verdadera restauración de Israel. Dice Efesios capítulo 2. En aquel tiempo estaban ustedes gentiles, casa de Efraín, sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿ve? Alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque el Mesías es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Otro, aquí no está diciendo que Yeshua abolió la Torah de Dios, dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esas son los mandamientos de hombres. Yeshua abolió los mandamientos de los hombres. Solamente que otra vez nuestra teología de reemplazo dice, cada vez que veo ley se refiere a la ley de Dios. No, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas está diciendo la ley de los mandamientos de hombres. Yeshua abolió esa ley para crear en él mismo de los dos, de Efraín y de Judá, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque los cercanos estaban pecadores y los de afuera también éramos pecadores. A los dos nos reconcilió, matando en la cruz las enemistades. Y mire lo que dice la Escritura de la restauración, Ezequiel 37:16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Después toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Efraín sus compañeros. Júntalos el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano, como ven la imagen que está allí. Luego continuamos, 37:21 dice, y les dirás, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los de Efraín, a nosotros, de entre todas las naciones a las cuales fueron, y los voy a recoger de todas las partes y los traeré a su tierra. Esto va a suceder en el arrebatamiento cuando sea la segunda venida del Mesías. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, que es el Mesías. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey por ellos, sobre ellos. Cuando dice mi siervo David se refiere al Mesías, no que David va a resucitar para ser rey, es Yeshua. Y todos ellos tendrán un solo pastor, otra vez la profecía que Yeshua dice yo voy a cumplir. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Es decir, que esta profecía que el Padre está diciendo en Ezequiel es sobre el tiempo del milenio, cuando Yeshua sea el rey sobre todos. Y dice que en el milenio las dos casas van a ser un solo pueblo y van a guardar la Torah. Así es que, hermanos, si tú quieres entrar al milenio, tienes que guardar la Torah desde ahorita, porque en ese momento la vas a guardar. Si Yeshua viene e instaura su ley, más vale que vayas practicando desde acá. Un nuevo pacto. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, declara Adonai, en que haré con la casa de Efraín y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, declara Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la voy a escribir, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice que el pacto tiene que ver, el nuevo pacto tiene que ver con que la Torah ya no va a estar necesariamente escrita en tablas, pero en el corazón tuyo. Dice que cuando tú la tengas escrita en tu corazón, tú vas a entender lo que es correcto y lo vas a obedecer. Importante esto, no hay nuevo pacto con los gentiles. No puedes decir yo soy un cristiano del nuevo pacto y agarrar hebreos
No, es que nosotros tenemos mejores promesas porque Hebreos dice que el nuevo pacto y decirte a ti mismo gentil, porque un gentil es uno que está fuera del pacto. Por identidad es completamente erróneo. No hay nuevo pacto con los gentiles. No puede haber nuevo pacto con alguien con quien no hubo un pacto anterior. Yo no puedo renovar mis votos con una mujer con la cual no me casé, ¿verdad que no? Solo con mi esposa. Entonces, ¿con quién creen que el Señor va a hacer un pacto nuevo de matrimonio? Cuando dice pacto, es un pacto de matrimonio. ¿Con quién se va a hacer el pacto de matrimonio? Con Israel, con las 12 tribus. Aún más importante, mire esto, en la Nueva Jerusalén no hay puerta de los gentiles. O sea, no puedes entrar a la Nueva Jerusalén diciendo que eres un gentil. Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así es que tú tienes que entrar por una de las 12 tribus, pero tienes que ser de una de las tribus de Israel. No puedes entrar a la Nueva Jerusalén diciendo yo soy gentil, yo soy cristiano. Vas a decir, pues qué bueno el Señor, pero no hay puerta de los cristianos en la Nueva Jerusalén. No hay puerta de los de las asambleas, de los pentecostales, de los evangelistas, de los católicos, de los testigos de Jehová. Hay puertas de las 12 tribus de Israel. Si tú no eres parte de las tribus de Israel, tú no vas a entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa la Torá en nuestro corazón? Dice que el nuevo pacto tiene que ver que el Señor iba a escribir su Torá en nuestro corazón. Bueno, Yeshua es la Torá viviente. Juan 1:14 dice, Él es la palabra, o sea, Él es la Torá. Habitó entre nosotros y fue como nosotros. Vimos el poder que pertenece como un hijo de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda verdad. Es decir, Yeshua es el verbo que se hizo carne. Yeshua es la palabra que se hizo carne. Yeshua es la Torá hecha carne. ¿Por qué cree que Yeshua decía, oyeron que les dijeron tal cosa, yo les digo esto? Porque le decía, a ustedes les explicaron mal, pero yo que soy la Torá, que yo sé cómo se escribió, porque yo soy la Torá viviente, yo lo sé explicar. Al rendirnos a Yeshua, Él escribe su Torá en nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es más o menos lo que usted ha escuchado como deja entrar a Jesús en tu corazón. En realidad lo que está pasando es que Él está escribiendo su Torá en tu vida, porque Él es la Torá viviente. El nuevo pacto se cumple con la casa de Efraín cuando Él entra y escribe sus mandamientos en nuestro corazón, porque Yeshua mismo son los mandamientos. Cuando tú le dices, déjalo entrar a tu corazón, en realidad deberías decir, el Señor está cumpliendo su nuevo pacto contigo al escribir a Yeshua, que es la Torá viviente, en tu corazón. Y así ahora tú aplicas la Torá del Señor, las leyes, los mandamientos del Señor, no con la sabiduría humana, pero con el entendimiento de lo que Yeshua dice, así se aplican. Por eso es que guardamos la Torá después de tener a Yeshua. Aún los que nunca han oído de Yeshua pueden tener la Torá escrita en sus corazones. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles, estos sí son gentiles, que no tienen la Torá, cumplen por instinto los dictados de la Torá, ellos no teniendo la Torá son una Torá para sí mismos, ya que muestran la obra de la Torá escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Se lo digo entendible, si hay personas en islas remotas donde nunca han escuchado el Evangelio, nunca han hablado de Yeshua ni nada, y ellos de todas maneras tienen una conducta correcta como seres humanos, ellos van a ser justificados delante del Señor por las obras que hayan hecho, a pesar de nunca haber escuchado de Yeshua, porque en sus corazones hay un raciocinio que viene de parte de Dios de no voy a andar matando a mi amigo, ¿verdad que no? No voy a engañar a mi mujer, yo voy a obedecer algo que ellos no entienden qué es, pero simplemente obedecen y tratan de vivir bien. Dice el Señor, esa gente, aunque nunca hayan oído de Yeshua, ellos también pueden llegar a la presencia del Señor, y como Yeshua es la Torá viviente y como ellos muestran los mandamientos de Dios, aún sin conocer a Dios, pero los hacen, ellos van a ser justificados delante del Señor. Y eso, hermanos, es una doctrina completamente distinta al cristianismo que te dice, si tú no tienes de Jesús, entonces te vas a ir al infierno. Porque aquí no tiene que ver con Jesús. Yeshua dijo, yo soy el camino, pero Yeshua es la Torá. ¿Qué te está diciendo? La Torá es el camino. Aún los que no conocen de Yeshua, pero guardan los mandamientos, van a ser justificados delante del Señor. Romanos 4:9 dice, hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes de ser circuncidado, no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia.
Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre de Adonai será salvo. Es decir, no necesitas estar circuncidado para ser salvo, porque la salvación a Abraham, que cuando se le dijo, deja tu tierra y tu parentela, él no era circuncidado, él fue un hebreo sin circuncidarse. Mucho tiempo después se le dio el pacto. El Señor nos puede salvar sin tener circuncisión. No necesitamos nada de eso. Yeshua ya derramó su sangre. Entonces, hermano, es tiempo de obedecer. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, porque rechaza el conocimiento. Y Mateo 24:12 dice, y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. En la versión Reina Valera dice, por haberse multiplicado la maldad. En realidad, ahí dice, porque se aumentó el que rompieran los mandamientos de Adonai. Elohim ha dejado claro en su palabra que la única forma de mostrar que creemos en Él es guardando sus mandamientos, ya lo hemos visto. Entonces debemos guardar sus mandamientos. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno, hermano? Qué bueno, también los demonios, y tiemblan. Pero ¿qué quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obras está muerta. Teshuvah es una palabra hebrea que significa retornar. También se utiliza para hablar del arrepentimiento, pero en el sentido de dejar el pecado, caminar hacia Dios y no volver atrás. Es decir, tener fe y actuar al respecto. Mire lo que dice la Escritura en Hechos 2:38. Regrésense de sus pecados, o sea, hagan teshuvah, regresen a Yahvé, y sea cada uno de ustedes bautizado en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo.